Sara Antuña, Carlos de Pando. ¿qué tal? Muy bien. Una pregunta traigo. Cada vez que hablamos de contratos en los que hay condiciones chungas, en los que te han intentado quitar un crédito, pagar menos de lo que deberían, te la han intentado colar de alguna manera, ¿qué es lo que siempre dices tú? A robar a Sierra Morena. ¿Y qué dices siempre después que hay que hacer? Si eso ocurre. Un palo con pinchos y... No, palo con pinchos no. No. Palo con pinchos no. Llamar a Tomás Rosón. Tomás Rosón, que es el abogado de Alma, que es nuestro invitado de hoy. Premio de honor, además, Alma de este año, los premios Alma. Vamos a hablar de los orígenes de Alma, vamos a hablar de esos momentos en los que los contratos la intentan colar y cómo nos puede ayudar Alma y su asesoría legal. Y vamos a hablar de que no nos engañen, básicamente. Y vamos a hablar con la persona que hace en Alma que no nos engañen o nos intenten engañar menos. Vale, entonces coges el palo con pinchos y se lo das a Tomás Que no hay Rosón. palo con pinchos. No hay palo con pinchos, Tomás Rosón. Esto ya se ha hecho, es el podcast oficial de Alma, Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de Dama, entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales. Sara Antuña. Carlos de Pando. Hoy está con nosotros alguien que en el mundo del guión español no necesita presentación, que es Tomás Rosón, el abogado de los guionistas. Better Call Rosón. Better Call como se lo Rosón. conoce en la intimidad. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado con vosotros. Muchas gracias por Estoy venir, a gusto. por estar entre nosotros y por ayudar al montón de guionistas que han estado requiriendo tu consejo durante muchísimo tiempo. Un placer. Vamos a remontarnos a ese muchísimo tiempo. Y vamos a empezar haciendo la misma pregunta que hacemos a todos los invitados, en tu caso un poco Ligeramente. distinta, que es ¿por qué te hiciste abogado, Tomás? Pues mira, yo era músico Hombre. de niño. Y cuando vi el futuro que me esperaba, pues, cuando era muy joven, quería salvar al mundo, como Bob Dylan, y eso luego iba creciendo y aterrizando en la realidad. Claro. Y entonces un día vi a mi trompetista favorito, un tal Medrano, a mí me gusta el jazz y las cosas así, tocando con Bertín Osborne en la tele. Y en ese Hostia. momento decidí que no iba a ser músico. Wow. Que Ahora iba que sí. a defender a los artistas que me necesitaban muchísimo. Y por lo visto acerté de pleno, vamos. Totalmente. Eso es exactamente el motivo. Wow. ¿Y siempre pensaste en especializarte en propiedad intelectual? ¿O fue una Nunca. cosa que- Ok. Vamos a ver, a mí yo dudaba entre ser psiquiatra, porque tenía un hermano que le gustaba mucho el psicoanálisis y yo leía Freud y esas cosas, me encantaba. Y ser abogado, porque mi padre tenía un amigo abogado y yo sabía que mi padre le molaba mucho más que yo fuera abogado que Hombre, fuera músico. hombre, lo sabes. Música de jazz, por lo que sea. Música de jazz y tal. Entonces estuve ahí dudando y me inclinó lo de la abogacía porque habían matado hacía poco a los abogados de Atocha. Hablamos del año 74, 75, yo tenía entonces 15 años, la edad en que uno tiene que pensar qué va a hacer, ¿no? Ah, pues tu padre encantado, ¿no? Papá, quiero ser abogado como los que acaban de matar en Atocha. No, mi padre lo asociaba a una amiga suya que no era precisamente laboralista como los de Atocha, era de otra manera, el amigo de mi padre, pero pelillos al mar. Claro. El caso es que le molaba lo de abogado y ya te digo, entonces yo lo que quería era defender a los trabajadores. Lo de Atocha, la verdad, me impactó aquello. También conocí que había abogados que se dedicaban a defender a trabajadores y que incluso perdían la vida por eso y me parecieron héroes. Los tíos, digo, joder, qué tíos. Y yo, pues yo quiero ser como estos y Vale. ayudar a los trabajadores. Ok. Y entonces lo conseguí. Y conseguí entrar tuve muchísima suerte. Por cierto, cuando hablemos de esto, tenéis que saber que yo no trabajo solo. Trabajo en un despacho de abogados Hablaremos de y me ello. acabo de acordar de mi socia Ana, que es que estudié con ella. Todo esto que os cuento, ella estaba, digamos. Estudiamos juntos y luego hemos trabajado juntos también en el primer despacho laboralista que estuve, que era el de Ignacio Montejo y Cristina Almeida. Era un despacho ya muy consolidado donde tuve la suerte de que me llamé a la puerta gracias a Ana y me dejaron entrar. ¿Y la derivación hacia propiedad intelectual? Pasaron por allí los guionistas 3 meses antes de que yo llegara. Ana os había hecho los estatutos. Ah, muy bien. De Alma. ok. Vale. Sí. Y entonces, según entré yo aquí, no sé por qué, Nacho Montejo me señaló y sabía que yo me tenía que ocupar de vosotros. Lo vio. Dijo, Y tenía a estos te los razón, comes dijo, tú. "Tomás, eso y como yo ahí estaba recién llegado ya de Estajo, pues a tope. No había leído entonces ni la ley de propiedad intelectual. Me acuerdo que un fin hablé con Manolo Maggi y le digo, no Fundador te de Alma. preocupes, que el lunes me la he estudiado. Y efectivamente así fue. Muy bien. Éramos 23 cuando... Erais 23. Ya En ves, Alma. En Alma, entonces. Éramos Hablemos de 23 en Alma.
y sois más de 1000 ahora, que acojonante. Ya. De hecho, hablamos también un poco ahora de Alma porque te llevas el Premio de Honor de Alma 2025 precisamente por toda esta labor en defensa de los derechos de los guionistas. La verdad es que el premio te quiero decir, nadie me ha aguantado tanto como los guionistas. He asesorado a mucha gente, pero nadie me ha sido tan fiel. El premio os lo debería dar yo a vosotros. En todo este tiempo, ¿cómo crees que ha cambiado la situación? O sea, se han conquistado muchos derechos para los guionistas. Entiendo que la profesión antes no estaba tan... Sí, asentada. bueno, hemos conseguido mucho. Lo primero, hace poco vi yo creo que fue aquí en Dama, una película donde salía yo y decía algo así como: mi trabajo es hacer que se hable de los guionistas aunque sea mal. Esto lo decía yo hace 20 o 25 años. Y creo que lo hemos conseguido. La visibilidad. La gente sabe que hay señores que están detrás y que escriben. Eso era lo primero, digamos. Lo segundo, evidentemente, era crecer. En afiliados. De afiliados. Absolutamente. Con 23 personas Sí. no puedes. Se empuja poco. Se empuja poco. Y luego hablamos de eso si queréis, porque es un tema ya muy estrictamente sindical, pero debemos ser el sindicato más representativo de España. Te quiero decir, Alma es representativa de la profesión que reúne. Y eso es para estar muy orgulloso y le diferencia absolutamente, en mi modesta opinión, del resto de los sindicatos que tenemos delante. Tal vez salvo la Unión de Actores, que también los actores están en su sindicato. Luego, cuando hablas con la Unión de Actores, sabes que representan a quien dices representar, y eso está muy bien. Y después de todo este tiempo y de todo el crecimiento de Alma en afiliados y después de los derechos conquistados, ¿qué crees que nos falta todavía? O sea, ¿cuál crees que es como la cosa más importante que dirías? Hombre, nos necesitamos falta luchar todo por y esto? nunca puede uno acomodarse. Cierto. Porque entonces es que estás muerto. Y nos falta todo. Tenemos cero experiencia en elecciones sindicales. Nos queda por resolver un clavito que llevamos clavando hace mucho y que ya está medio clavado, pero no está resuelto, que es el de la representatividad. Porque si Alma esto es un problema legal, porque si Alma es representativo de su profesión, no puede firmar convenios colectivos cuando hay sindicatos que no representan ni a un guionista y pueden firmar convenios colectivos por Alma. Pues insisto, eso ya está en el estatuto del artista, el problema claramente denunciado, pero todavía no tenemos la solución legal, y eso es un tema pendiente de primer orden, por ejemplo, ¿no? Y aún así hay otros muchos, aunque te quiero decir, está bien que estéis orgullosos de vuestro sindicato, yo te quiero decir, yo lo estaría, pero nada de acomodarse, hay que seguir trabajando porque hay mucho curro y problemas evidentes que nos van a venir, vamos. Sí, algunos nuevos de los que hablaremos ahora. Algunos nuevos que tenemos que... No sé si, para que os hagáis una idea, hace 20 años nadie en España sabía nada de créditos. Y Nos hoy hablaba en mucho, día tenemos un sistema de créditos que no solo conocemos nosotros, sino que poco a poco va penetrando y la gente va sabiendo, no solo la gente de Alma, sino... los productores quieren los créditos que diseñamos en Alma, ahora que lo pienso. Es que ayer vi un caso de estos precioso. Precioso. Un productor creador. Una maravilla. Un productor creador, un caso siempre es maravilloso, la verdad. Sí, Bueno. sí. Y lo más maravilloso es que hace magia el tío, porque no coge el boli, macho. Luego hablaremos concretamente de este tema porque nos han llegado muchas preguntas a Alma Responde respecto a créditos, dudas sobre ellos, cómo firmar, cómo evitar que te los roben, pueden etcétera. crear como debe ser, Esto es como muy Dios importante. creaba, ¿no? Absolutamente. Pero, total, que no, a lo que iba de los créditos, yo me acuerdo cuando en Alma dijimos, oye, tenemos que abordar esto de los créditos, estábamos a cero. En un momento dado, si tú estás atento, la sensibilidad te dice que toca. A mí tampoco me gustaba anticipar, ir muy por delante de las necesidades de Alma, porque entonces estás hablando a la gente de cosas que no entiende. Claro, paso a paso, ¿no? Sí, pero hay muchos pasos que hemos dado. Uno básico fue el convenio colectivo,
que cuando uno lo piensa al cabo del tiempo, dice, ¿por qué no estaban los guionistas en el convenio colectivo? Sí, esto es lo que decía un colega de, esto es el microondas, que cuando lo tienes dices, ¿cómo vivía yo antes de tener esta cosa, no? Pues, esto Pues un poco lo antes mismo. simplemente hay un convenio donde decía, "Ale, los guionistas fuera". Lo más curioso es que nuestro convenio actualmente dice los autores fuera menos los guionistas. Claro. Ese menos los guionistas fuimos nosotros que levantamos el dedo. Ya. Oye, que... pero hay gente que todavía está excluida de una regulación laboral y yo creo que ni siquiera son conscientes de las consecuencias, vamos. Ya. Y no sé si estáis de acuerdo o no, pero yo creo que la condición del guionista de base de televisión ha mejorado sensiblemente con el convenio. Sí, Mucho. ¿Verdad? claramente. Otra cosa es que tú seas don super guionista, en cuyo caso, pues está claro que no vas a cobrar esos Es otra sueldos cosa, que sí. dice Sí, el es convenio. otra cosa de la que estamos Pero hablando. a nivel básico para mí es evidente y eso es lo que tiene que hacer un sindicato, ¿no? Bueno, Gente famosa tiene menos problemas. Siempre. Estábamos hablando de la Fundación de Alma y sus inicios, pero vamos a hablar también de la Fundación de Dama, en la que sí estuviste presente. Sí, claro. Y si nos quieres contar un poco cuál era la necesidad para los guionistas de otra entidad de gestión de derechos de autor. Vamos a ver, ya desde el principio, cuando llegaron los guionistas a Alma y está en sus estatutos, es objeto de Alma el tratamiento y estudio de los derechos de autor. Es decir, ya en el núcleo fundacional de Alma había inquietud al respecto. Y lógicamente, según me entro yo a asesoraros, me preguntan, oye, ¿tú qué opinas de esto? Yo me pasé, te diría que años intentando entender cómo era aquello. Cómo funcionaba SGAE, si eso estaba bien, si estaba mal, si los repartos, porque la gente me preguntaba muchas cosas. Y nunca lo conseguí. Por lo Era que sea. complicado de desenmarañar, ¿no? Era Muy complicado. una cosa compleja. Sí, lo vi oscuro. Claramente oscuro, había una serie de normas que no quiero ahora repetir y tal, pero bueno. pero que me parecían que no hace ya mucho tiempo de esto como para ahora repetir. Pero es decir, no lo vi transparente aquello y recomendé a la gente y además me parecía, voy a hablaros claro, en la Sociedad General de Autores y Editores, el problema son los editores. Son editores de música. Estos editores de música son mayormente sociedades multinacionales muy potentes que tienen los repertorios mundiales de la música y cuando un sello, digamos, nacional destaca un poco, ellos le absorben. Años después oiríais de lo de la rueda. Yo veía que había ahí un desvío de dinero, de repente el 80% de los dineros que venían de la televisión, medio audiovisual por definición, por un mecanismo extraño, era desviado a la música. Y además, en teoría, a mí había una cosa que me chocaba muchísimo, que es, oye, si esto es un derecho obligatorio de gestión colectiva obligatoria en el caso de las obras audiovisuales, ¿por qué una parte llega a las editoriales de música? Cuando es Y no un al autor, derecho ¿no? de autor irrenunciable. Bien, SGAE hacía una operación complicada por aquel entonces, que era que decía que el 20% era el derecho de remuneración, no sé si esto suena, porque hace mucho, Sí, de la y el gente. 80% era el derecho exclusivo. Claro, el derecho exclusivo sí se puede repartir, Claro. no es de gestión colectiva obligatoria y irrenunciable. De modo que solo el 20% se repartía entre los autores del dinero que se sacaba de gestionar la televisión, que son obras audiovisuales. Claro. Que si fuera música, yo ya me callo, Claro. ¿sabes? Pero entonces yo insistía, oye, ¿cómo que el 80% de la televisión va a derechos exclusivos de la música? Y claro, la mitad de ese 80% va a las editoriales. Claro. Cuando esto es imagen, es televisión, pues debería ser más para los guionistas que para los músicos y para los directores. Digamos que el Eso, Alma- digamos, esto flotaba en mi cabeza todo el rato, jamás conseguí aclarar los pormenores, pero desde luego veía que eso ocurría, ¿no? Claro. Y hasta que tuvimos varias reuniones en SGAE, quisimos aclararlo, yo estuve reunido, yo y la Junta de Alma de entonces, con Teddy Bautista, con un abogado estupendo que se llamaba Agustín González, pero no nos dieron explicaciones satisfactorias. De modo que yo
A su vez estudié la ley de propiedad intelectual y vi que no había ningún impedimento legal para que nosotros tuviéramos nuestra propia entidad de gestión. Y además, claro, yo consultaba, iba conociendo gente, consultaba con toda persona que me parecía inteligente y que tenía conocimiento, y llegué a la conclusión misma que yo tenía, que claro, yo era muy nuevo en el tema, pero cuando ya gente experta te lo confirma, y es algo bastante evidente, que tiene mucho sentido separar la gestión de la música de la imagen. Especializarlo en los autores. Para que no se mezcle todo y sea el mare magnum ese que parece que hay, que nos daba la impresión que había en SGAE, ¿no? Como que todo era complicado, sí. Y sin embargo separarlo y no mezclar también derechos exclusivos y derechos de remuneración. Claro, que fuera es todo más sano. limpio. ¿Por qué? Porque es limpio. Oye, esto te lo pago porque lo dice la ley y esto te lo pago porque me lo has negociado en tu contrato. Pues oye, son dos cosas diferentes. Claro. Y conviene no mezclarlas en la gestión. Mira, colectiva. te imagino esas reuniones pensando, y yo quería ser músico, joder, si es que ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, estoy del otro lado. un detalle. Yo sigue siendo músico y a claro. las 8 de la tarde he quedado con un contrabajista que además es el esposo de una guionista de Alma, que no os pienso decir. Pero, o sea, que no pierdo Uniendo el los tiempo. dos mundos perfectamente. Claro. Bueno. Claro. Durante todos estos años has asesorado a cientos de guionistas sobre sus contratos, sobre cómo conseguir y garantizar las mejores condiciones de trabajo, sobre cómo negociar con las productoras, con las plataformas. ¿Cómo es tu relación con las plataformas después de tanta negociación? Con las productoras, Es como, y con las productoras, quiero decir, yo me imagino que en todas partes hay una foto de Tomás Rosón de cuidado con este señor. No, Este se viene a- la verdad es que no. Bueno, Vamos a ver. Que tú sepas. Que yo sepa. Primero, empezando por el principio y por el final, con las plataformas no me relaciono, solo me relaciono una vez, y desde luego mi impresión con ellas es que todo lo que me dicen las productoras de las plataformas es mentira. Ok. Porque a mí no me pusieron ninguna pega en pagar obras derivadas, en el crédito de creación. Eso está bien, o sea que si tu productora te dice, yo te concedería esto, pero es que la plataforma, ojo, cuidado, que igual no es cierto. Yo la única vez que he negociado la única vez de tú a tú, vino una abogada estupenda de Alemania, creo que venía, ya hablaba mi lenguaje, y hicimos un contrato maravilloso para unas guionistas españolas que cobran obras derivadas y salen en títulos de crédito, y todas esas cosas que nos dicen, no, que la es plataforma... imposible, la plataforma sí, Pues no, ya te no digo, permite. esa es con las plataformas en concreto es mi experiencia. ¿Y con las productoras? Y con las productoras me relaciono bien. Lo que pasa es que las productoras tienen contratos muy feos y eso es otra cosa. Las productoras están empeñadas en no llamar a los guiones o obras, y se empeñan en llamarles materiales. Les cuesta mucho decir que un guión se escribe. Ya. Ya estoy harto de tachar. Oye, no se producen los guiones, no se redactan, se escriben. ¿Por qué no le llamas escritor o guionista en vez de el cesionario? Ya. ¿Sabes? Que todo el rato me parece que quieren tapar que sois vosotros los creadores, coño, los autores. Volvemos a la terminología ambigua, ¿no? Que siempre oscurece estas cosas. ¿Sabes? Eso es lo primero. Entonces, señores productores, romper ese modelo que os ha dado no sé quién y, por favor, llamar a los guionistas y a los guiones. No materiales de construcción, claro, que no lo son. Empezamos a hablar. Claro, para empezar a hablar. Eso tal. Y luego ya, pues, ¿qué os voy a contar? Está lo de siempre de una remuneración proporcional en los ingresos de la explotación. Que en el caso vuestro, en taquilla ya lo tenéis, digamos, y en televisión, gracias a la gestión colectiva. O sea, en España, afortunadamente, en la explotación en España siempre hay una remuneración proporcional, aunque tu contrato no lo diga, que además es irrenunciable, lo cual es estupendo y lo recauda Dama. Entonces, eso es indiscutible. Pero hay otros derechos. El típico que sí hay que negociar es el de transformación. Vale, Bueno, claro, es a que esto le esto vamos es- a dedicar un rato importante un poco más adelante, yo creo, que merece la pena desplegarlo, sobre todo porque nos llegan, como te dije antes, un montón de preguntas de oyentes del programa con dudas que dices, jo, es que nadie te ha vigilado el contrato, o es tu primer contrato, o es tu tercer contrato y esto nunca te lo habían puesto y no sabes cómo enfrentarte a ello. Hay una cosa que quiero decir muy básica, después de unas consultas que he tenido últimamente. Y es, claro, no es solo no firmes un contrato si no te ha asesorado un abogado especializado, te diría. Sino no firmes un contrato que no entiendes lo que... Que son la mayoría, además, para quien no está Claro, es que versado en no esto. sé cómo podéis... Te quiero decir,
no debéis nunca firmar contratos que no sabéis lo que conlleva. Y la gente los firma. Claro, pues porque a veces te puede la presión, te puede esta cosa de pues, si lo firmo pues es la oportunidad, la ilusión incluso. Para eso estoy yo, es un mecanismo maravilloso el que está en Alma, apoyado por Dama, y eso está para que los guionistas lo utilicen. Sí. Me vienen a veces gente con contratos a toro pasado, que incluso han firmado hace una semana, y claro. Antes ¿Qué quieres que haga? ¿Que vayamos ahora a un juez, estemos 5 años de juicio para anular este contrato? Cuando si hubieras hablado 5 minutos conmigo, te hubiera dicho no lo firmes. Claro, better call razón, como decimos. ¿Sabes? Entonces, pues eso tiene que ser básico. Es estupendo que podáis tener, me parece una muestra de solidaridad estupenda que pongáis a disposición de todos los guionistas de Alma un abogado que le negocie el contrato, no solo se lo mire, pero la gente lo utiliza poco y firma unos contratos. ¿Sabes? Te quiero decir, en las consultas que tengo, desde luego, los problemas más grandes son de gente que ha firmado contratos que no debiera. Vámonos a eso. Claro, nos falta ser más peleones igual. O sea, quiero decir, igual tenemos que... Estamos mal acostumbrados. Los guionistas sois cortadillos. Sí, a la hora de negociar. A la hora de negociar. Se nota mucho, por ejemplo, en los títulos de crédito. Y se nota inmediatamente en cuanto uno es guionista, guión director. Ese sí se ocupa de los directores. Eso no le falta el crédito, desde luego. ¿Sabes? Y, oye, todos me explico. Hay que pelear un poquito eso. Y me cuesta convenceros. Y no, que en el rodillo principal. Lo del rodillo principal ya casi os tengo convencidos. De aparecer al principio en créditos y no al final. Igual tamaño que los demás. Tal cual, y a mí me pasó exactamente eso. Tuvimos un problema de créditos entre compañeros, bueno, por lo que fuera, y yo dije, bueno, pues nada, haz lo que te dé la gana, ya veremos, y me llamó y me dijo, oye, que sí, que vamos, que tienes el crédito. Dije, vale, perfecto, voy al estreno, veo que no estoy en créditos, digo, ¿qué ha pasado? No me puedo creer que me hayan hecho esto en el rodillo final. Era como, soy imbécil, como no lo pensé. Claro, amiga, pero es que ya te digo, aún os lo digo y os da corte. Sí, pero fue que no lo pensé. No sé. Hay muchas veces que no lo pensamos. Pero es que encima ya te digo, si lo pones en el contrato, pues luego están incumpliendo el contrato. Si no lo pones, oye, están poniendo tu nombre, están respetándote el derecho. Pues ya, vamos a ver, no es que haya que ser peleones en tal, pero ocuparse un poquito de tus asuntos y reivindicarte un poco está bien. Sí, claro que lo está. Otra cosa importante es las chicas y su precio. Las regaño mucho. ¿Por qué? Porque se cortan de pedir dinero. Pero porque les pagan menos de saque. Todas. Pero ellas también, yo les aprieto, pide más, coño. Tu compi de ahí está cobrando 10.000 más que tú por hacer lo mismo. Ojo, yo las provoco y las... ¿Sabes? Sí. Es decir, las chicas, es verdad que os pagan menos, pero no toda la culpa es de los demás, ¿eh? Mira, yo ya no puntúo como chica porque tengo 50 años, puntúo como señora, también me ha pasado. Que es como, el día que me enteré de cuánto cobraba mi compañero, era como, perdón, ¿qué ha pasado aquí? Y es verdad que inicialmente lo entendí como, vale, tiene más experiencia, entonces lo han llamado... y cobra más porque ya tiene un caché, pero era como, vale, voy a dejar pasar un par de meses y veo que hacemos exactamente el mismo trabajo. Tenemos la misma responsabilidad, el mismo horario y entregamos el mismo material. Y ahí es como, hola, ¿qué ha pasado aquí? Claro, y esto porque el compañero me dijo lo que cobraba. Si no me lo dice, yo me tiro el trabajo entero pensando que estamos cobrando lo mismo. Total. Que por favor preguntad a vuestros compañeros, compañeras, que la mayor parte no deberían tener problema en compartir esta información. Pero en cualquier caso... Sí, os cuesta. Sí. De modo que hay que ser, ya te digo, no broncas, pero un poquito más reivindicativo, sí. Vale. Sí. Y luego con las productoras que me preguntaban, yo en general me llevo bien. Vale. Con algunas mejor que con otras, imagínate. Hay algunas que sus abogados ya no te diría que son amigos míos, pero casi. Sí, probablemente, ¿no? Mucho contacto. Hace 10 años, y hay un señor en Telecinco, no sé si te acuerdas, había un señor con el que habré negociado millones y millones 25 películas que luego las hemos visto a lo largo de 15, 20 años. También en Globo había un abogado que luego estuvo en Shine, igual que le conozco. Yo qué sé, lo que habremos negociado entre él y yo. Que te vas al cine a ver una película con ese abogado y cuando sale el crédito del guionista dices ¡Ey! Eso lo he salvado yo. Claro. Te quiero decir, en general con los abogados me llevo bien, lo cual facilita mucho las cosas porque nos conocemos. Y lo que pasa es que es muy típico. Lo último que me ha dicho una productora en este sentido es si supieras lo que firmo yo. ¿En qué sentido? Cuando le digo, hombre, ¿qué porquería es esta que me estás presentando? Que renuncio a los derechos morales, eso quítalo, que es nulo.
comentarios. Si supieras lo que firmo yo, me está diciendo con las plataformas. O sea, que ellos mismos hacen una buena bajada de pantalones y luego se la tiene que comer el guionista. Claro. Claro. Bueno, la mierda que hace abajo. Vamos a ver si sí. eso continúa así. La línea está clara, hay que pasar por encima de ellos y negociar directamente con las plataformas. Porque, lo digo esto en serio, no podemos... No se puede negociar siempre en base al miedo de que es que me van a decir que no, alguien de arriba lejano. Oye, pues que baje, que voy a hablar con él. O me voy a quedar sin trabajo, que también... Es un miedo muy común y también tiene cierto sentido que por lo menos la gente que empieza lo piense, ¿no? Es como, es que si me pongo mucho con el contrato me van a decir que no lo firmas, no lo firmes, ya se lo encargamos a otro. Yo creo que también jugamos con alguna ventaja que desconocemos, que es que, por desgracia, firmamos los contratos muy tarde, pero ahí el muy tarde nos beneficia a veces, que es como ya tienes mi material, ya tienes mis guiones, si no te firmo el contrato no los puedes usar. No firmar el contrato es peligroso para todo el mundo y también para el productor, o sea que conviene negociar. Vale, vamos a preguntas concretas que tenemos por aquí. Son dudas habituales que nos llegan siempre, como decía Sara, Alma Responde, o nos las preguntan. Bueno, las que te habrán llegado entre compañeros, veces. Claro. También. Vamos a hablar un momento del convenio, que es para los guionistas que trabajan por cuenta ajena. En televisión. En televisión hay un sueldo mínimo establecido, que antes no existía. ¿Qué pasa si no te lo pagan? ¿Qué hacen? ¿Qué puedes reclamar? Vale, pero según llegas y a ti te presentan el contrato, antiguamente había, ya no hay, una categoría, por ejemplo, de guionista junior, y tú sabías más o menos lo que cobraba un junior. Ahora te contratan como guionista y si tú no sabes, que deberías saberlo porque el convenio lo tenemos colgado en la página de Alma, así de grande, si tú no sabes a lo mejor si te están pagando bien o no bien, porque a lo mejor es una serie con poquito presupuesto, pero te han dicho que no hay dinero para no sé qué, ¿qué haces? Automáticamente, supongo, meter con el rosón, lo primero, ¿no? Bien, vamos a ver. Si es un contrato laboral, el problema es mucho menor. Es decir, ese contrato que te da un salario inferior al que te toca por el convenio, lo puedes firmar tranquilamente. Fírmalo. Porque es nulo, como dices. Vamos a ver. No es nulo, demuestra que tú estás trabajando. Y en cualquier caso tienes derecho al salario que dice el convenio. Es decir, eso es un contrato laboral y lo que es nulo es donde pone 2.000. Claro. Tu salario es el del convenio. Es decir, no es lo mismo firmar un contrato malo mercantil que firmar un contrato malo laboral. Porque el contrato malo laboral se convierte automáticamente en el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo. Cosa que no le pasa al contrato malo mercantil. Vale. Luego el consejo es no te pelees por el texto de un contrato laboral. Se puede negociar y se puede tantear, pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en cuanto empiezas a trabajar ya tienes un contrato laboral que tu salario es el que dice el convenio. Correcto. Muy bien. ¿Y por qué no se pueden fijar unos mínimos para los guionistas que trabajan como autónomos por cuenta propia? Vamos a ver, pues porque son autónomos y entonces son su propia empresa. Los mínimos los fijan ellos. O sea, un autónomo fija él sus propios precios en relación a lo que le ofrezca el mercado, digamos. Pero esto sabemos que vamos a ver, un autónomo puede hacer su lista de precios perfectamente y decir, oye, yo no trabajo por menos que esto. Claro. No sé si me explico, no hay otra manera. Si quieres decir que el gobierno estableciera unos precios mínimos, pues ya sabes lo de la vivienda y todo eso, el intervencionismo... ¿Sabes? Es un... en el campo de los autónomos eso no encaja especialmente. Hasta el punto, no sé si sabéis esto de la competencia. Pactar precios. Cuéntanos. Por mucho menos de eso nos metieron una multa de 40.000 euros, que aquel entonces era para nosotros todo nuestro dinero y más. Vamos. Y ahora yo tampoco quiero pagar 40.000 euros por nada. Ya, nos metieron un buen palo y era como lo mínimo. Y eran tarifas orientativas, no estábamos fijando precios, ni mucho menos, ¿no? Ojalá pudiéramos fijar precios nosotros. Ojalá pudiéramos fijar precios. ¿Te imaginas que los pusiéramos nosotros los precios? Vamos, serían estupendos. Pero no, vamos a ver, eran las productoras las que llaman todo el rato, Alma, oye, ¿cuánto cuesta un guión de...? Y la gente también, oye, para mí es continuo. Sí, la gente pasa a todos. Le cuesta valorar su trabajo y yo lo comprendo perfectamente. Y yo les ayudo con la cuenta de la vieja. Oye, ¿cuánto tiempo vas a durar eso? Claro. Calcula que un guionista cualificado en televisión gana 4 o 5 mil y un super tal cobra 10.000. Claro. ¿Cuánto tiempo vas? Pues no cobré menos de 5.000, ¿entiendes? ¿Qué voy a hacer? Sentido común, no tengo yo una
Claro. Totalmente. Esto lo hacen también otros colectivos con condiciones parecidas, tipo los traductores, que tampoco pactan precios ni mucho menos, pero cuando empiezas le preguntas a alguien, oye, ¿cuánto cobras tú por palabra? O ¿cuánto cobras tú por no sé qué? Por ir un poco sabiendo lo que puedes pedir, no sea que por ignorancia estés tirando los precios, que también pasa a veces sin querer. Yo lo comprendo, tanto por las productoras, que si no lo han hecho nunca, oye, no quiero ni insultar a un chaval. Hay que educarlas a las productoras también, en esto. Claro, pero yo las comprendo. Igual ofrecerte 1.000 euros es un insulto y ofrecerte 10.000 por hacer un dossier de 7 páginas es una pasada, es normal que pregunten. No, está bien, 10.000 está bien, para quien nos esté escuchando, está muy bien. Vale, hablábamos antes de los inicios de los inicios del trabajo, cuando firmas un contrato. Cuando te despiden, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que tener en cuenta? Sobre todo, 20 días. Inmediato, o sea, tienes que ir a un abogado laboralista antes de 20 días, en la primera semana. ¿Por qué? Porque eso es un plazo inexorable. Si se te pasa ese plazo, ya no tienes nada que hacer. De modo que tienes que poner una demanda antes de 20 días, una demanda de despido. Hablamos de un despido con el que no estás de acuerdo. Obviamente. Un despido, Hombre, claro. si estás de acuerdo con el despido... Sí, ya lo digo, pero lo le sí, has pegado efectivamente. 2 leches a tu jefe, entonces no, ¿sabes? Estás bien despedido, pero te has quedado a gusto. Sí. A mí nada más empezar no hacemos. A mí nada más empezar y sin saber nada más, ni los 20 días ni nada, me dijeron, te llega una carta de despido, fecha recibido no conforme. Eso lo primero. Y luego ya al laboralista derecha. Exactamente. Tal cual, ¿no? Sigue siendo así. Fecha recibido no conforme. Sí, recibido no conforme al lado de tu fecha, ya 20 días al laboralista. Y a negociar, ¿no? Con el laboralista. A ver qué pasa. Bueno, él lo que va a hacer es poner un SBAC, un intento de conciliación, que es obligatorio, y ahí ya se puede, es un primer intento de negociación. Ok. Y en un juicio laboral es obligatorio que el juez intente la conciliación antes de empezarlo. Muchos juicios laborales se concilian. Sí. Siempre el trabajador reclama pues lo que cree que le deben y con mucha frecuencia el productor reconoce que, oye, no te pude pagar o llegan a un acuerdo intermedio o tal, pero hay muchas conciliaciones, que es que la conciliación supone que el productor reconoce o todo o algo de su culpa, entre comillas, de su incumplimiento de contrato, ¿no? Ok. Por cierto, que esto vale también para cuando no sabes si el despido, digamos, es procedente o improcedente. Lo digo porque una vez me llegó una pregunta de, me han despedido y mi hermana ha dicho, bueno, pues nada. Y mi madre ha dicho, pero bueno, ¿cómo que te han despedido? Y es como, pues no sé si firmé por fin de obra, no sé esto cómo va, soy fijo discontinua. Si no sabéis si vuestro despido es bueno o no es bueno, también podéis fecha recibido no conforme y consultar. Sí, porque además hay algunos casos especiales. Imagínate, un fijo discontinuo. Eso. No le llaman. ¿Cómo se cuentan esos 20 días? Claro. Ya. Pues hay ahí sus truquillos. Es decir, si eres un fijo discontinuo y crees que están contratando guionistas y Por no te delante han de ti. vente a ti, vente a vernos también. Vale para todo. Que hay que... Se puede provocar, digamos, que la productora diga, oye, ¿estamos corriendo esos 20 días o no? Claro. Digamos, ¿no? Que se mojen. Me gusta mucho ese gesto que hace porque es como palo con pincho, ¿verdad? Sí, no, a veces tienes que excitar la cosa para que se mueva y saber cómo... Dices, vente a vernos. Si quieres hacer una inspección de trabajo, también es vente a vernos. O sea, ¿cuáles son los pasos? Si de pronto dices, Hombre, aquí hay no condiciones que no se hacer una están inspección cumpliendo. de trabajo por hacer una inspección de trabajo. ¿Por qué no? Yo también Las quiero. pocas veces que hemos hecho inspecciones de trabajo, que alguna vez lo hemos hecho, y en todos los casos lo hemos hecho bien, porque lo hemos hecho pocas veces y con información concreta, lo hemos hecho nosotros porque hemos considerado, a raíz de lo que nos ha contado el guionista, que había que hacerlo. Entonces, ¿qué es? Que la inspección de trabajo comprueba, sanciona y corrige las desviaciones del ordenamiento laboral, digamos. Entonces, pues sí, de cualquier tipo, puede ser, no se cumple el convenio en materia de jornada, no se cumple el convenio en materia de salarios, no se cumple el convenio en materia de control horario, por ejemplo. Y ya te digo, lo hemos utilizado y hemos tenido buenos informes, siempre que nos han ayudado en juicios. Sí, un montón de compañeros y compañeras que contaban ahora soy fijo o ahora soy tal, porque en una inspección los puso tiesos a todos Hace y de repente muchos años 10 guionistas del una tirón. inspección que dio con la regularización de muchos guionistas. Sí. Sí. Muy bien. Hablábamos antes de créditos. ¿Hay que incluirlos en los contratos siempre? Vamos a ver, si no lo incluyes, estás con el culo al aire, no los puedes exigir. Vamos a ver, y además está muy bien, vosotros
estaréis hartos de leer en los contratos lo de las costumbres. Según los usos y costumbres, usos y costumbres del mercado. Vamos. Eso es una fuente de derecho, siempre y cuando no haya una ley. En defecto de ley, los usos y costumbres son una fuente. Esos usos y costumbres que dicen los productores en sus contratos no existen. Pero nosotros sí estamos imponiendo el uso y costumbre de que a los creadores del piloto y el mapa de tramas sea el creador y que al guionista del capítulo sea el guionista. Sí, suena básico. Sí, eso, vamos a ver, yo ya he utilizado en un juicio un informe pericial que viene a decir así aparecen los creadores y tal. De manera habitual, ¿no? Efectivamente, donde se comparaba el crédito por el que yo reclamaba con lo que es uso y costumbre, Vale. como suelen ser. Pues mire usted, aquí en Policías, creado por guión de, aquí en esta otra, guión de, en muchas series ya aparece creado por guión de. Le decía yo al juez, el uso y la costumbre es guión de, y aquí, señor, va tan rápido que no se ve. Claro. Y ojo, no me iba a decir, me dieron la razón, no. Vino el productor y me dio 100.000 euros para el señor guionista. Boom. Y llegamos a un acuerdo muy Claro, interesante. muy bien. que la razón No, genial. Hombre, es mucho mejor que ir a juicio. Pues yo no sé Sí, lo que está claro. no está claro que Claro, me porque hubieran dado algunas 100.000 euros. productoras- Yo me tiraba ahí el rollo todo lo que podía, Ya. pero no estaba ganado aún. Es que algunas Claro. productoras, lo digo porque esto sí que lo hemos visto en persona con compañeros y compañeras, te salen con... Es que nosotros no creemos en el creado. Ponemos escrito por o lo que sea, pero no creemos en el creado por. Que es como, excuse me, es que me da igual. O sea, esto es como... No es cuestión de que creas o no, esto existe. Es un crédito, tienes que aplicarlo. ¿Cómo que no crees? Bueno, insisto, lo que es un uso y una costumbre que es internacional además, y con el desarrollo de la industria aquí, pues es el momento de implantarlo aquí y lo estamos haciendo. Claro. Lo estamos haciendo bien lo que podemos hacer. Porque... no, ¿qué es lo que dice la ley? Que tenéis el derecho moral a que se reconozca la condición de autor, punto. Y que tenéis derecho de anonimato o de seudónimo. Hasta ahí llega vuestro derecho de reconocimiento de la condición de autor. Todo esto de creado por, como no lo inventemos nosotros o lo negociemos nosotros. Ellos no lo van a dar, está claro. Ah, pero esto está muy bien, lo del anonimato o el seudónimo, porque si has tenido que pelear muchísimo con una productora para que te dé el creado por y al final te lo da, lo firmas como seudónimo, ¿no? Creado por Mis Pelotas. Y ya está, y que se chupen ese crédito durante las 16 emisiones sucesivas de esa... Es un derecho Es moral. una buena idea, me la quedo. Que no se nos pase, dos muy rápidas que nos quedan. El derecho de transformación que hablábamos antes, por qué es importante y por qué hay que no cederlo de manera gratuita. Vamos a ver. Descrito gráficamente, porque no te va a gustar ver una versión 2 de tu película en la que ni siquiera te mencionan. Especialmente porque si hay una segunda parte, secuela o lo que sea, será porque la primera tuvo cierto éxito gracias a tu trabajo, ¿no? Desde luego, desde luego. Estamos hablando de que tengas un porcentaje de los derechos si se hace, por ejemplo, eso, una secuela, un spin-off, una serie basada en una película. Vamos a ver, estamos hablando de que hay que negociarlo en el contrato y la ley no dice nada más que ese derecho es del autor. Pues ya está. Entonces, el guionista, para empezar, cede el derecho que escribe, claro, se puede ver de dos maneras, pero lo que escribe es una obra literaria para ser transformada en una obra audiovisual. Y él es autor total del guión, que lo cual ya tiene unas consecuencias, y coautor de la película, lo cual a su vez tiene otras consecuencias. Entonces, esa guión se ha hecho para una obra. Es probable que sea, en función del mercado, que sirva para producir más obras como punto de arranque. Ese derecho es del autor. Y lo que tú decías antes, ¿tiene sentido que esa obra luego se desarrolle con independencia del autor? Yo creo que, te quiero decir, claro, es contrario al sentido del derecho de autor. Eso, claro, ¿no? Claro, especialmente porque aunque nosotros a lo mejor de mano no lo pensamos, tú piensas, bueno, a mí me han pagado por mi película y ya estaría, no piensas que a lo mejor la película lo revienta tanto en algún sitio que dicen serie derivada de la peli o adaptación para Francia, Italia, cualquier país que quiera hacer una adaptación de esta comedia que lo ha reventado en su país, como pasa a la inversa también, en el nuestro. O un musical con teleñecos porque por lo que sea
este guión lo pide a gritos. O sea, hay tantas opciones que no piensas de mano cuando estás firmando para la película que dices, bueno, por si acaso cúbrete las espaldas, ¿no? Garantízate que cualquier cosa en la que hayas pensado y en la que no hayas pensado puede dar beneficio a la productora y algo debería revertir en ti, ¿no? Hombre, sobre todo en lo que no hayas pensado, yo creo, porque esas cosas van a surgir. Claro. Te quiero decir, no hay Claro. reglas. O sea, estoy segura de que Enrique Echevarría nunca piensa que le van a hacer de su thriller un musical con teleñecos, pero espérate, podría ocurrir. Vale. Muchas veces nos preguntan, y ya vamos acabando, sobre los plagios. O sea, hay un miedo como muy clásico del guionista, es sobre todo del guionista que es un poco más novel, que tiene que ver con me da miedo presentar una obra, un proyecto, una serie, una peli, porque igual me lo plagian. Hay mucho caso de guionista plagiado en este o plagiador. país. O plagiador. Tenemos nombres. No sé qué decirte. Vamos a ver. Primero, yo he llevado casos de plagio, algunos importantes. No son de guionistas. Ok. Son de, ponte, la autora de una novela que cree que se han inspirado en su novela sin pagarle... Bueno, en concreto el más importante que llevo, que además está todavía en el Tribunal Supremo y que es una sentencia de referencia, es lo de SEAT y la multinacional Publicis. Es una gran empresa de publicidad que plagiaron un anuncio en el año 2010 en su 60 aniversario de SEAT. Plagiaron una obra muy importante y muy grande de un autor importante y la fusilaron de mala manera y convirtieron una obra muy delicada y muy especial en una cosa de colores, agresiva y muy tosca, digamos, ¿no? Y conseguimos que le dieran... Bueno, primero, el primer tribunal le dio $500,000 solo de daño moral, aparte del precio de la obra, que son cientos de miles también. La audiencia provincial rebajó esta indemnización a la mitad, no se sabe muy bien por qué, y ahora está en el Tribunal Supremo. Es decir, casos de plagio hay y algunos son importantes. Vale. Dicho lo cual, no creo yo que haya que tener miedo, o sea, no es que tú mandes algo a un sitio y te lo plagian. Yo sé plagio de este caso de, digamos, supuestos creativos publicistas que plagian a artistas de vanguardia, eso es un clásico. También hay algún caso de guionista de importancia, guionista-director, que plagia a pequeño guionista que tiene su corto porque se cree que el otro no va a ser capaz de demandarle, pero el otro resulta que es de alma y me viene a ver a mí y sí es capaz de demandarle. Ahí sí cae. Yo creo que no lo hemos dicho todavía y que no quede sin decir a robar a Sierra Morena. Correcto. A robar a Sierra Morena. Correcto. Bien. Pues, ojo, pero insisto, no es que sean casos masivos como que sea el primer problema del guionista, me van a plagiar, no mando mis... Eso no es así. No seamos acuciantes. Vale. La última, antes de hacer la última de verdad, venimos de una manera más o menos reciente de una huelga de guionistas en Estados Unidos. ¿Hay sitio, espacio, lugar, oportunidad para una huelga aquí? Hombre, lo que yo no sé si hay necesidad. Lo que sí deberíamos tener con alma es capacidad de hacerla. Me explico, yo no quiero amenazar con una huelga que nadie ha convocado hasta ahora por motivos que no sabemos. A mí se me podrían ocurrir 3 o 4, pero una cosa es mi cerebro calenturiento y otra cosa es el cuerpo de guionistas de este país. Entonces, ya te digo, habrá que... Pero, desde luego, un sindicato que no es capaz de hacer una huelga, le falta un brazo. Deberíamos ser capaces. Entonces sí, debemos ir pensando. Lo que os decía antes, cada cosa llega en su momento. Hay cosas que tenemos que resolver aún. ¿Sabes? Vamos creciendo, vamos bien, hemos conseguido un convenio, pero hay otras cosas que tenemos que conseguir. Y deberíamos ser capaces de organizar una huelga, porque es, insisto, es el instrumento de lucha por antonomasia de los trabajadores, ¿no? Pues la última. Sí, la última, ¿no? Vale. Te preguntamos, Tomás, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado o el que le darías tú a un guionista? Uno solo. Habrás dado miles de consejos a miles de guionistas. Sí, últimamente me ronda mucho en la cabeza de, oye, yo no escribo guiones y tú no escribes contratos. Sabes, que no se crean, que escribir guiones no es como escribir contratos. En absoluto. Que no se crea todo el mundo que escribe que por saber escribir guiones, sabe escribir contratos. Pues hasta aquí
muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer tenerte. Enhorabuena por ese premio de honor. Sabéis que yo os quiero también. Merecidísimo. Y nada, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, Tomás. Chicos. Esto ya se ha hecho. Sara Antuña, turra sindical. Turra sindical. Hoy con Nacho López. Nacho López. Buenas ¿Qué tal? tardes. Muy buenas. Un placer. Siempre, tenerte aquí, siempre es un placer. Vienes a hablar además de el Servicio de Conciliación de Alma. Efectivamente. Cuéntanos qué es esta movida. Bueno, pues esto es un asunto bastante importante. Nosotros que somos guionistas, que nuestra materia prima es el conflicto, trabajamos con él, pero por desgracia el conflicto a veces se instala en nuestras vidas profesionales también. Tenemos conflictos con nuestros jefes, con directores o con tal, pero también conflictos con compañeros guionistas. Cierto. Y compañeros guionistas muchas veces afiliados también al sindicato. Entonces, desde hace 5 años en el sindicato tenemos lo que llamamos el proceso de conciliación, ¿vale? Que básicamente es una manera de ponernos de acuerdo cuando hay un problema entre afiliados al sindicato. Obviamente, las cosas se pueden resolver de muchas maneras. Te puedes ir a un descampado a pegarte. Estaba a punto de decir. Puñalada entre Ese coleguillas, servicio sí, tiene sí. una camiseta que pone no pegarse. No pegarse, efectivamente. Pero bueno, además yo creo que las peleas entre guionistas no son un espectáculo muy edificante en general. Entonces, en realidad nosotros como afiliados de Alma estamos en cierto modo obligados a seguir este proceso antes de ir a juicio, ¿vale? De hecho, ya sabéis que nosotros tenemos un compromiso de buenas prácticas que da una serie de normas que debemos obedecer o debemos seguir si queremos seguir siendo miembros del sindicato. Entonces leo la norma número 12, que dice: solicitar y hacer uso del sistema de conciliación ofrecido por el sindicato de cara a la solución de conflictos con otros afiliados relativos al guión, su remuneración y o títulos de crédito con carácter previo a la judicialización del conflicto. Ok. Vale. En bruto, ¿esto qué significa? Pues que antes de irte a juicio para dirimir un problema con un compañero, tienes que venir a Alma y pedir el servicio de conciliación, ¿vale? ¿Qué es el servicio de conciliación? Bueno, pues es un procedimiento muy sencillo en el cual básicamente ponemos a esas dos personas o a las que sean a hablar y a intentar solucionar el problema. Esto lo puede solicitar cualquier miembro de Alma, se puede solicitar también por varios miembros que tengan el problema o incluso también pueden participar de él si lo desean, aunque no están obligados, personas que no sean de Alma y que estén involucradas en ese conflicto, ¿vale? Es importante también decir que esto es anónimo, hay anonimato. Evidentemente la gente que está implicada en el proceso pues va a saber de qué va, pero nadie fuera de ese proceso va a saber que eso está ahí abierto y tal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que exhibir a Alma, decir, oye, quiero pedir un proceso de conciliación. Te pedirá una serie de datos, tu DNI, tu no sé qué, no sé cuántos, a lo mejor que cuentes más o menos cuál es el problema que tienes y te pedirán también cuál es la persona o personas con las que tienes este problema, ¿vale? A partir de ahí se abre un proceso, pues creo que primero hay unos como 3 días como para hacer acuse de recibo y para que se ponga en contacto todas las partes y tal. Luego hay como unas 3 semanas aproximadamente en las que se va a decidir un día para que haya una primera reunión con el asesor legal de Alma, ¿vale? Entonces, en esa primera reunión se van a poner un poco en cuestión pues, cuál es el problema, cuáles son las diferencias. Casi siempre van a ser problemas relativos a créditos, a reparto de derechos, bueno, pues estas cosas habituales, problemas que tenemos entre nosotros, ¿no? Y ahí, evidentemente, pues se va a tener en cuenta cuáles son los criterios del sindicato, ¿vale? Nosotros tenemos unos documentos de cómo deben ser los créditos, cómo debe ser el reparto de derechos y todas estas cosas. Entonces, en función de eso, el asesor legal va a intentar que esta gente se ponga de acuerdo diciendo, bueno, pues deberíais hacerlo así, yo creo que podríais llegar a este acuerdo, busquemos esta manera y es un diálogo, ¿vale? Después, en esa primera reunión puede que haya ya un acuerdo. Si no lo hay, normalmente se da un plazo de unos días para una segunda reunión. Y en esa segunda reunión, pues se intenta ya que haya algún tipo de acuerdo o no. Puede ser que no haya acuerdo o puede ser que sí. La mayor parte de las veces, la experiencia es que la mayor parte de las veces ha habido acuerdo. O sea, que es una cosa que funciona bien, te va a evitar un montón de problemas, siempre es mejor llegar a un acuerdo. Pero bueno, puede ser que alguien diga, pues no me satisface esto que me está proponiendo aquí el asesor legal o no encontramos ninguna manera de llegar a un acuerdo y que eso no llegue a buen puerto. Bueno, en cualquier caso, ese proceso que se ha hecho, del que se hace luego un acta, que recoge todo el proceso, eso puede servir luego de cara a un
hipotético futuro proceso judicial. Es decir, que tú puedes ir al juez y decirle, mira, es que hubo un proceso de conciliación y yo a este señor le ofrecí 50.000 euros y él dijo que no quería. O él se negó a tal y sin embargo yo tal. O yo sí que acepto hacer un proceso de conciliación y él no ha querido, por ejemplo. Bueno, todo eso puede luego ser determinante a la hora de tal, ¿no? Es importante entender que este proceso es gratuito para los miembros de ALMA en el proceso que he descrito. Es decir, que esas 2 primeras reuniones son gratuitas. Porque se ha dado el caso de gente que ha querido pues, alargar un poco la cosa. No, venga, una tercera reunión y tal. Y se les ha dicho, no hay problema, pero la tercera reunión la pagáis vosotras. Y dijeron, no, pues llegamos a un acuerdo muy rápido y ya está. Bueno. Quiero decir que bueno, normalmente con 2 reuniones y con este proceso que he descrito tiene que ser suficiente, debería ser suficiente para que se llegue a un acuerdo, ¿no? Pero bueno, es importante también, y esto me lo ha remarcado Tomás Rosón, esto es una solución para intentar arreglar conflictos, pero la mejor manera de evitarla es que haya un acuerdo previo antes de empezar a trabajar de cómo se van a hacer las cosas, que muchas veces no lo hay. Si tú estás currando con un amigo, empiezas a hacer un guión, porque somos muy colegas, pues llegar a un acuerdo, firmar algo diciendo, pues no vamos a repartir así los créditos o los derechos de autor, o yo voy a escribir la versión 1, pero tú escribirás la 2, lo que sea. Entonces, bueno, esto siempre es mejor evitar los problemas antes que después, ¿no? Alguien decía que si la cosa pasa, o sea, quedas con un colega, empiezas a hablar de una idea y la cosa pasa de ese café en un bar, empieza a firmar contratos y a especificar cosas, porque igual te arrepentirás después. Efectivamente. Vale, pues ya estamos. Muchísimas gracias, Nacho. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene en Esto Ya Se Ha Hecho. Un miércoles más. Esto Ya Se Ha Hecho es el podcast oficial de ALMA, el Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de DAMA, la entidad de gestión de derechos de autor de medios audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pablo. Dirección, Alba Lucío y Josep Platel. Guión, documentación y producción, Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa ALMA, Julia Yago y Ana Pineda. Redes sociales, Diego Soto. Diseño gráfico, Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música, Music Library.